Bienvenidos y bienvenidas al eje temático Conflictos, Violencia y Represión, organizado por la Maestría Centroamericana de Sociología en el marco de las jornadas de investigación de este posgrado. Yo soy el máster David Mora Robles, graduado de la Maestría en Sociología, y hoy los voy a acompañar como presentador de esta mesa, y hoy nos acompañan personas muy especiales me gustaría presentarles. En primera instancia está Juliana Gil Ortiz. Ella es socióloga con una especialización en políticas públicas y justicia de género de Flaxo y Claxo. Es egresada de la Maestría Centroamericana en Sociología y becaria del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad también. También nos va a acompañar el bachiller Joel Oviedo Segura, politólogo de la UCR y egresado de la maestría en Sociología también de nuestra universidad. Y como comentarista, hoy tenemos la dicha de tener al compañero Andrés Palencia. Él es especialista en Relaciones Internacionales, egresado de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de los Andes de Colombia e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia. Centro de investigaciones con una gran importancia en el vecino país suramericano, y donde yo tuve el gusto de hacer una pasantía hace un par de años. El tema que nos convoca hoy está tatuado en las pieles de las y los centroamericanos y de los latinoamericanos, pues nuestra historia está traspasada por tiranías, guerras, impunidad y muchos dolores. Este eje temático ha sido uno de los temas centrales de muchas tesis e investigaciones de nuestro posgrado, y el día de hoy estaremos presentando dos temas centrales que nos vienen a exponer nuestra presentadora, como son el tema del discurso de seguridad democrática y el tema de la formación de la policía antidisturbios en Costa Rica. Sin más preámbulo, quisiera introducir a Juliana para que iniciemos nuestra primera presentación de unos 20-25 minutos. Y después seguiría el compañero Joel para un comentario final del compañero Andrés Palencia y una ronda de preguntas de todas las personas que nos están acompañando en este momento. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos, y es un gusto estar en este momento acompañando la jornada de investigación. Entonces, Juliana, tenés el chance para iniciar. Muchas gracias, David. Bueno, buenas noches a todas las personas que hacen parte de esta mesa. Muchas gracias a la Maestría Centroamericana en Sociología por promover estos espacios de discusión tan importantes para la región. Voy a compartir pantalla. En este momento creo que deberíamos estarla viendo. El día de hoy, bueno, yo he titulado esta presentación El metadiscurso de la seguridad democrática hacia la institución del enemigo absoluto, un poco pensando en algunas de las dos reflexiones principales que se van presentando en el marco de la investigación que vengo desarrollando sobre la construcción y el exterminio del enemigo nacional, un análisis de la política de defensa y seguridad democrática en Colombia del año 2002 al 2006. Y esta tarde quisiera permitirme presentar como en tres secciones esta conversación. Primero, un contexto que acerque someramente a quienes nos escuchamos esta tarde a la política en cuestión. Esto debido a que con regularidad desde afuera se desconoce el impacto que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gestor de esta política, tuvo no solo para Colombia, pero también para la región, como uno de los principales aliados de la política exterior de Estados Unidos, en cabeza de George Bush, y en la declarada guerra contra el terrorismo y la consolidación de la guerra contra las drogas a través de la continuidad del Plan Colombia. El segundo, un contexto teórico en torno a dos elementos aplicables, creo, a otros contextos e intereses investigativos que tienen relación con el Estado y con el enemigo en la seguridad. Y el tercero, algunas conclusiones muy preliminares en torno a esta discusión particular.
Entonces, como contexto de la investigación, indicar que la seguridad democrática es el marco ideológico desde donde Álvaro Uribe Vélez cimienta su proyecto electoral y ejecuta su programa presidencial del 2002 al 2010 en Colombia. Y la seguridad democrática se extiende también como el proyecto político ideológico insignia que atraviesa el Estado colombiano en lo corrido de este siglo. Más específicamente, la política de defensa y de seguridad democrática constituye el aterrizaje de ese plan ideológico durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2006, sentando las bases de una reforma al Estado en distintos niveles. Este periodo y esta política, pues allí se centra esta investigación a partir de la pregunta cómo es que la política de defensa y seguridad democrática construye al enemigo nacional y reconfigura los límites legales de la acción estatal que justifican la violencia contra ese enemigo. Y como un contexto muy general que digamos se basa en el primer objetivo de esta investigación, tenemos que existe un consenso en la literatura colombiana sobre la historia del Estado colombiano, de la incapacidad del Estado en sostener el monopolio legítimo de la violencia y el control territorial a lo largo y a lo ancho del país. Y esto ha provocado una crisis prolongada y, en palabras de Medina, un debilitamiento extremo de los mecanismos de regulación estatal. Resumiendo, tres son los principales factores que constituyeron, digamos, las condiciones estructurales objetivas para el surgimiento de la propuesta de la política de seguridad democrática. El primero, la crisis política que conduce a la crisis económica, imposibilitando el libre desarrollo del modelo de acumulación capitalista y de producción capitalista en el país. Y esto porque el modus operandi de las guerrillas había imposibilitado hacia finales del siglo pasado, más específicamente, cercano a esta política, había imposibilitado el control de territorios y en varias ocasiones limitado la comunicación entre vías importantes a nivel nacional, que no solo evitaban el desarrollo normal de la producción, sino también una negativa empresarial para la inversión. Y esto sucede porque el control territorial por parte de las guerrillas hacia finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI incrementa exponencialmente. Lo segundo es que se da un periodo de recrudecimiento de la violencia que estableció los límites más altos en el país, lo que contribuyó a que la seguridad fuera vista como el principal problema a solucionar y le otorgó a las guerrillas el papel más importante en la permanencia de la inseguridad nacional. Y lo tercero, que el problema de las drogas y el terrorismo se presentaron también como problemas de seguridad nacional para Estados Unidos, dentro de los cuales Colombia jugaba un papel fundamental. Es productor de cultivos ilícitos y para ese momento contenía un conflicto armado entre las guerrillas y el Estado con muy pocas probabilidades de desaparecer en ese momento. Y allí se plasma el intervencionismo de Estados Unidos en Colombia, pues a lo largo de su historia, pero particularmente en este espacio muy signado por la financiación económica, logística y militar de la guerra contra insurgente y antinarcóticos, que posibilitó que las Fuerzas Armadas tuvieran un mayor protagonismo en combate, profundizando la violencia que había llegado a su máximo histórico a inicios de este siglo. Como contexto transnacional, que es muy importante señalar por las implicaciones que tiene para la región, es el hecho de que a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y posterior a los hechos del 9 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la política de la guerra contra el terrorismo que declara Estados Unidos es retomada por Colombia como una especie de embajador de esa política. ¿Y cómo sucede esto? Colombia pone su propia experiencia como espejo en la región y al tiempo se ubica como embajador de buena fe, le llamo yo, de Estados Unidos, haciendo que los gobiernos de la región se fijen más detenidamente en la guerra contra las drogas y en la guerra contra el terrorismo.
En todo este contexto, la política de seguridad democrática, la política de defensa y seguridad democrática aparece con 3 pilares. El primero, la seguridad, el segundo, la confianza inversionista y el tercero, la cohesión social. Sin el primero, según la propuesta de la política, las otras dos no tienen asidero. La lógica es que sin el control territorial y el orden del Estado en todo el territorio para pacificar las zonas, no hay confianza para que se desarrolle el sector privado y menos aún la inversión extranjera. Y bueno, aquí presento una cita del documento oficial de la política, abro comillas, dice: mayor seguridad se traducirá en mayor integración con la comunidad internacional, lo que llevará a una mayor diversificación de la producción, atraerá la inversión extranjera y el turismo, garantizará la transferencia de tecnología y abrirá nuevos mercados. De esta manera se asegurarán las fuentes de empleo y Colombia hará suyo el lugar que le pertenece como uno de los motores del crecimiento y el desarrollo en América Latina. En ese sentido, la política de defensa, en una de sus líneas de acción, delimita una con el nombre cooperar, que incluye la cooperación no solo de los ciudadanos colombianos, sino además de la cooperación internacional. Y presenta algunas de las estrategias, como son crear un frente unido para realizar operaciones coordinadas de las fuerzas de seguridad entre países, promover la reforma del actual sistema de seguridad interamericano, promover la ratificación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, fortalecer y ampliar las comisiones bilaterales fronterizas y suscribir acuerdos que permitan a las fuerzas de seguridad controlar las fronteras. Lo que sucede es que desde la política se entiende que poner el problema de la seguridad en el centro de la región implica un despliegue más estratégico de las acciones que contribuyen a limitar la acción de las guerrillas, incluidas sus finanzas, la compra de armas y las relaciones transfronterizas que se venían tejiendo. Se va consolidando en este sentido el metadiscurso de la seguridad en diferentes ámbitos. A este fenómeno en el que el discurso va guiando la acción en la región, esta investigación lo ha categorizado como la transnacionalización del conflicto, más en términos discursivos, en el sentido de que deposita la preocupación de la seguridad nacional en relación con la diplomacia regional, las relaciones fronterizas, la economía multinacional y los compromisos de cooperación intergubernamental. Todo esto ya en el estimado de que lo que sucede en Colombia afecta directamente la situación de seguridad, la democracia y la economía en toda la región. Y aquí hay algo muy particular, y es que poner la seguridad como primer plano en el discurso y en la acción también es innovador respecto de otros gobiernos, y va posicionando la imagen de Álvaro Uribe Vélez como un luchador frontal contra el terrorismo, con una imagen muy favorable en la región y de gran prestigio, sobre todo entre un sector político y económico no solo muy importante, sino dominante en la región. He querido traer como dos elementos del contexto teórico a este espacio, que me parece resultan provechosos para la discusión, que tienen que ver con el metadiscurso y con el enemigo, y están anclados en lo que Bourdieu va definiendo en el marco del Estado. Bourdieu, por un lado, amplía la ya conocida conceptualización weberiana sobre el Estado, a saber, Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima, según Weber. A esta definición, Bourdieu agrega, abro comillas, el monopolio de la violencia simbólica legítima. Y Bourdieu agrega que, abro comillas, el Estado es el resultado de un proceso de concentración de los diferentes tipos de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción, capital económico, capital cultural, capital simbólico, concentración que en tanto tal convierte al Estado en poseedor de una especie de metacapital, otorgando poder sobre las demás clases de capital y sus poseedores. Y aquí se produce entonces la emergencia de un capital propio del Estado, es decir, un metacapital,
que da paso a un campo de poder en el sentido de las conceptualizaciones de campo que plantea Bourdieu, que define, en el cual define campo de poder como, abro comillas, el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital, de diferentes tipos de capital en este caso, luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir, sobre el capital estatal, que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción. Este campo de poder es donde se pone en juego no solo los diferentes capitales, cuanto más donde sus poseedores disputan el monopolio del monopolio, es decir, el monopolio del Estado. Y en esta investigación yo he tratado de hablar de metadiscurso haciendo abstracción de una de las definiciones de Bourdieu sobre el Estado para definir una forma posible de discurso nacional asociada al monopolio del metacapital en el Estado. Y Bourdieu plantea que, entre otras definiciones posibles, podríamos decir que el Estado es meta, que es un poder por encima de los poderes. Analizar la acumulación de las diferentes formas de capital es darse los medios para comprender por qué el Estado se asocia a la posesión de un capital que tiene poder sobre las otras clases de capital, cierro comillas. Entonces, en ese sentido, el metadiscurso asociado al Estado es un discurso que tiene poder sobre otros discursos, es decir, posee poder sobre otro tipo de discursos como los de los medios de comunicación, otros políticos, civiles, etc. Y su fuerza y legitimidad se fundamenta en la virtud de la posesión del metacapital. En esta investigación se privilegia esta conceptualización porque es a través del discurso que Álvaro Uribe Vélez posiciona toda la estrategia de la política de seguridad democrática. La cuestión aquí es que los problemas del país se circunscriben a la ejecución de la seguridad democrática como metadiscurso privilegiado en el ejercicio de poder. Luego, ya en el escenario de ese metadiscurso, se plantea la figura del enemigo. Si bien en la investigación hacemos referencia o hago referencia a otros autores muy importantes que alimentan esta sección, como Charles Tilly o la conceptualización de las máquinas de guerra de Achille Mbembe, me interesa en este espacio centrarme en la distinción entre enemigo político y enemigo absoluto desde la perspectiva de Carl Schmitt. Y más que la definición precisa sobre lo político, está puesto el interés en Schmitt, debido a que el autor trata de limpiar, lo llamo yo, el concepto del enemigo político de cualquier desviación no política. De entre las variadas características del enemigo político, como ustedes pueden ver allí en esta definición, sobresale el hecho de que no es nunca el adversario íntimo o privado a quien se detesta, no necesita ser moralmente malo, como tampoco es improbable que se tenga negocios con este. Pero en esencia es otro extranjero, abro comillas, de tal modo que, en caso de conflicto, representa la negación del propio modo de existencia y por eso es rechazado y combatido para preservar la propia forma esencial de vida. Schmitt trata de limpiar el concepto del enemigo político de las malversaciones que considera pueden producirse al personalizar o desviar propósitos particularistas de la noción del enemigo. Pretende aplicar, como indica en este caso Delgado Parra, un criterio de discriminación que diferencia de fondo la discusión de lo político. En este punto aparece un cuestionamiento contextualizado que me parece muy interesante, que lo realiza la profesora Laura Álvarez Garro, en donde se pregunta cómo pensar lo político cuando las sociedades contemporáneas están atravesadas por una locura autoinmune con el objetivo último de eliminar definitivamente al enemigo. La autora trae aquí a colación al filósofo camerunés Achille Mbembe, indicando, abro comillas, que la política contemporánea hace del asesinato del enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror. Cierro comillas. Es decir, se crea un enemigo no político, es decir, absoluto, en palabras de Schmitt, y un enemigo en la necropolítica, en palabras de Mbembe. Para Carl Schmitt, la guerra por motivos no políticos resulta absurda y la califica como intensas e inhumanas porque van más allá de lo político,
convirtiendo al enemigo en un monstruo inhumano que no solo debe ser repelido, sino definitivamente aniquilado, es decir, que ni siquiera el enemigo es tratado objetivamente. En esta noción particular es que se incrusta la idea del enemigo absoluto. En ello deformaría el enemigo político, más bien se despolitizaría la noción de enemigo. Esta diferencia entre el enemigo político y el enemigo absoluto principalmente contribuye a dar forma a la manera en cómo es pensada y operacionalizada la política de seguridad desde el Estado, y particularmente quiénes y en qué medida se consideran enemigos y qué tipo de enemigos es fundamental para analizar las acciones que sobre ellos se ejecutan en el marco de una política de seguridad, pero especialmente en el marco de un conflicto sostenido como el colombiano. Para cerrar este espacio, quise presentar algunas de las conclusiones preliminares en torno a esta discusión y lo que se ha avanzado en ella. Lo primero es indicar que lo que sucede en el marco de la política de seguridad democrática y que está siendo analizado en la amplitud de esta investigación y que por supuesto no es posible reseñar en el documento que le presentamos a los comentaristas y en esta presentación, pues da muestras de un ejercicio de monopolización del metacapital para instaurar un nuevo estado de cosas que para el Estado colombiano constituye una reforma al Estado que instaura de manera legal y también legítima para ciertos sectores de la sociedad eventos que bien pueden ser considerados erosionadores del orden constitucional. No obstante, y esto debe ser aclarado porque se piensa que todo nace en la era Uribe, muchos de los eventos que parecen ir en contra del orden legal y constitucional no son nuevos ni nacen en esta atmósfera Uribe. Ahora bien, consiguen sobre la base de ese liderazgo y en el marco de ese periodo consolidarse institucionalmente, creando un aura alrededor del Estado y un aparente funcionamiento lógico en ese sentido. Es decir, así deben funcionar las cosas o así funcionan aquí, y se va institucionalizando una configuración o unas configuraciones legales y legítimas con potencialidad de establecerse como formas puras del Estado colombiano. Por otro lado, la aparición del metadiscurso permite institucionalizar la política del terrorismo. Álvaro Uribe Vélez ha declarado en repetidas ocasiones que en Colombia, abro comillas, no hay un conflicto armado, sino una amenaza terrorista. En principio, y para este tiempo, esta afirmación priva de estatus político a las guerrillas y permite una confrontación más directa y abierta contra las mismas, pero además complementa el servicio diplomático comprometido con la guerra contra el terrorismo afianzada con Estados Unidos. Lo particular de este metadiscurso es que pone en la agenda y la opinión pública un nuevo tratamiento de los grupos armados, depositando sobre ellos la responsabilidad de las problemáticas nacionales, especialmente de la seguridad y la victimización de la población civil. Cercano a ello, en esta investigación se ha venido constatando que categorías como terroristas o proguerrilleros son utilizadas para encasillar a sectores políticos alternativos, periodistas, profesores, líderes sociales o comunidades que resisten en zonas rurales, logrando que esta etiqueta fundamente un ejercicio desproporcionado del accionar de las fuerzas militares, incluso ilegal, pero además empujando a sectores paraestatales a considerar como enemigos a quienes se encasillan en este espectro ideológico. Este es un caso particular en el que se consigue la deshumanización del enemigo, llegando al planteamiento schmittiano del enemigo absoluto, donde el otro es despojado de toda posibilidad de lucha en lo político y de la posibilidad de establecerse como poder en el Estado. Finalmente, el metadiscurso, como hemos visto grosso modo, promueve una política transnacional antiterrorista, señalando que las implicaciones del terrorismo que vive o que experimenta Colombia son altamente dañinas para toda la región porque afectan la democracia, la economía y la política en todo el hemisferio.
y lo que se despliega es una estrategia para tratar de consolidar un discurso que convenza a los gobernantes de la región de lo aparatoso de las circunstancias por el evento del terrorismo. Finalmente, el metadiscurso le permite a la política de defensa y seguridad democrática ubicar la seguridad como el principal problema del país y a partir de allí definir toda la política nacional y la política exterior, pero además instaurar el orden del Estado y el control territorial a modo de los principios político-ideológicos planteados por la seguridad democrática. Contradictorio es el hecho de que para instaurar el Estado de Derecho y recuperar la democracia secuestrada por el terrorismo, como lo manifiesta la política de defensa y seguridad democrática, se utilizan mecanismos no democráticos, ni institucionales, ni legales, ni constitucionales en muchas ocasiones, y se establece como principio rector el comodín de el fin justifica los medios. Muchas gracias por la atención. Y por aquí está mi correo para, además de los comentarios al final de este espacio, recibir aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juliana por su interesante presentación y su investigación sobre el tema de los discursos de seguridad democrática. A mí me resonaba mucho con el tema de los discursos de mano dura en Centroamérica. También tienen muchos paralelismos, aunque los enemigos cambien, siguen siendo enemigos absolutos y que se buscan eliminar como si fueran enfermedades. También surgen las metáforas de las enfermedades que hay que quitar como un cáncer en una sociedad, y etcétera. Es muy interesante los paralelismos que pueden haber entre los discursos en Colombia y lo que ha pasado en Centroamérica con todo el tema de la mano dura contra las maras y pandillas principalmente. Ahora le vamos a dar el espacio a Joel Oviedo. Joel va a presentar un tema muy interesante sobre el tema de las policías antidisturbios, un tema muy interesante que vale la pena ponerle atención. Entonces, gracias, Joel, por estar aquí y compartirnos tu tiempo. Muchas gracias por la presentación, David, y buenas tardes a Andrés, a Juliana. Yo quisiera comenzar agradeciendo a la maestría por la oportunidad que me han dado de participar en esa mesa para exponer mi proyecto de investigación de tesis que tiene como título, como lo deberían ver en ese momento en la pantalla, la formación policial en Costa Rica en el curso especializado de antidisturbios, contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales. Y el día de hoy voy a exponer algunos componentes del diseño de investigación de este proyecto de tesis, que es una investigación que aún sigue en curso, y básicamente esos componentes que voy a exponer son, en primer lugar, el planteamiento del problema, en segundo lugar, la pregunta de investigación, en tercer lugar, los objetivos de investigación, en cuarto lugar, la justificación y por último, la construcción teórico-conceptual del objeto de estudio de esa investigación. Entonces, para comenzar, podríamos destacar que el planteamiento del problema de esa investigación se da a raíz de una observación de la historia de la lucha social en Costa Rica durante los últimos 25 años, que consiste en una tendencia en la baja jerarquía de la policía a obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos en cuanto al uso de la represión contra manifestantes que tienen sus mismos orígenes sociales y que además también tienen demandas que le beneficiarían objetivamente a la baja jerarquía de la policía. Entonces, ante la observación de ese hecho, yo me pregunto por qué. Y para responder a esta pregunta de una manera plena, habría que hacer un estudio de una multitud de factores y dinámicas sociales, así como también de la relación entre todos esos factores y dinámicas sociales que no van a ser estudiados a plenitud en este proyecto de tesis, sino que lo que se propone es estudiar la formación policial como uno de esos factores y dinámicas sociales y más específicamente los contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales en el marco de la formación policial como factores particulares que participarían de la explicación multidimensional ante este problema de estudio. Entonces,
A raíz de la pasada problematización, yo me pregunto lo siguiente: ¿cuáles contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales se intentan transmitir en la formación técnica, motivacional y actitudinal en el curso especializado de antidisturbios impartido en la Escuela Nacional de Policía, y cuáles son los modos en que son recibidos esos contenidos por parte de la población policial que recibió dicho curso entre 1994 y 2020? Con respecto al periodo temporal de ese estudio, es importante mencionar que en 1994 hay una serie de reformas al sistema policial costarricense que también implican una reforma a la formación policial costarricense, y desde ese entonces hasta la actualidad ha habido una continuidad de dichas reformas, siendo que los cambios que han habido han sido menores y no han trastocado la estructura ni del sistema policial ni tampoco de la formación policial. De tal manera que de esa manera se justifica extender el periodo de estudio de 1994 hasta el 2020. Ahora vamos con los objetivos de investigación. En primer lugar, el objetivo general, que es estudiar los contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales en la formación policial del curso especializado de antidisturbios, y además también estudiar los modos en que son recibidos esos contenidos por parte de la población policial que recibió dicho curso en el periodo de estudio definido. Los objetivos específicos: en primer lugar, analizar los antecedentes sociales y culturales de las personas que hicieron el curso especializado en antidisturbios en el periodo temporal de estudio. En segundo lugar, estudiar las fuentes de legitimidad pedagógica de las personas instructoras del curso especializado de antidisturbios en la Escuela Nacional de Policía. En tercer lugar, analizar los contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales de este curso. Y en último lugar, conocer las opiniones actuales de la población policial de la Unidad Especial de Intervención sobre el curso especializado de antidisturbios impartido en la Escuela Nacional de Policía en el periodo temporal de estudio ya definido. Entonces, ¿cómo se podría justificar este proyecto de investigación? Esta pregunta se podría responder al menos en dos niveles. En primer lugar, el nivel de la relevancia social, y en segundo lugar, el nivel de la relevancia académica. Con respecto a la relevancia social, se puede destacar que la policía en Costa Rica ha tenido un papel determinante en las más recientes coyunturas de lucha social en el país, inclinando la balanza de esas coyunturas de lucha social a favor de los grupos en el poder tanto político como económico, y en detrimento de los grupos o de los movimientos sociales provenientes de los sectores populares, y también en detrimento de sus demandas que presentan en ese tipo de coyunturas. Entonces, ante este peso determinante de la policía en las coyunturas de lucha social, se hace menesteroso para los movimientos sociales combativos conocer las estrategias de generación de compromisos y dinámicas de coacción entre ese bloque en el poder y los cuerpos policiales, de tal manera que los grupos en el poder se garantizan que los cuerpos policiales o las bajas jerarquías de la policía obedezcan las órdenes de las altas jerarquías de la policía, siendo que incluso esas órdenes van en contra de los intereses e incluso de la integridad física de miembros de la misma clase social de la cual provienen principalmente los miembros de las bajas jerarquías de la policía. Entonces, para los movimientos sociales combativos se hace fundamental este conocimiento que sería producido en este proyecto de investigación, no solamente porque le permite comprender y explicar esas estrategias de generación de compromisos y dinámicas de coacción, sino también porque le permitiría generar estrategias más efectivas para incidir dentro de la policía y tratar de dividir políticamente a esa institución, y de esa manera fortalecer el polo de los sectores o de los movimientos sociales combativos en el marco de coyunturas de lucha social. Ahora, con respecto a la relevancia académica de este proyecto, podemos mencionar al menos dos aspectos. En primer lugar, una innovación teórico-metodológica que consiste en que el objeto de estudio de ese estudio, que es la formación policial, se caracteriza a partir de perspectivas teóricas que no han sido incluidas antes para analizar la formación policial, sobre todo en el ámbito de la producción académica latinoamericana.
Y estas perspectivas teóricas son la de Antonio Gramsci y su teoría de la ideología y de la hegemonía, y la perspectiva de Ignacio Maratín Baró con su teoría de los grupos sociales. Y otro aspecto de relevancia académica de este proyecto es que ofrece una mirada sociológica a la policía desde adentro. Y esto vendría a romper con el modus operandi de las nociones de sentido común que imperan no solamente en la academia, sino también en los movimientos sociales combativos, que consiste en que a la policía se le entiende y se le juzga externamente y como una institución que es homogénea a nivel interno, es decir, que no tiene contradicciones sociales y políticas a nivel interno. Entonces, esa investigación permitiría romper con esas nociones de sentido común para mostrar que la policía a nivel interno también tiene relaciones de poder y de desigualdad. Ahora vamos con la construcción teórico-conceptual del objeto de estudio. Es importante destacar que en esa construcción yo he tomado al marxismo como fuente principal para la construcción teórico-conceptual del objeto de estudio, pero también he incorporado aportes de autores y autoras que no necesariamente se inscriben en el paradigma marxista. Y en segundo lugar, también es importante destacar que el modo en que he construido teórica, conceptualmente, este objeto de estudio obedece una lógica que va de lo general a lo particular, siendo que en el capítulo teórico de la tesis, tal y como lo llevo en este momento, comienzo con una definición de lo que es una sociedad de clases, para luego definir lo que sería un Estado en el marco de una sociedad de clases y la policía como una institución que hace parte de ese Estado en el marco de una sociedad de clases. Luego paso a caracterizar a la formación policial como una relación de poderes de violencia simbólica y paso a caracterizar los contenidos que se movilizarían en esa formación policial, que son los contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales. Y por último, hago una caracterización de los posibles modos de recepción de esos contenidos por parte de la población policial que realiza el curso especializado en antidisturbios impartido por la Escuela Nacional de Policía. Entonces, en aras de la brevedad que se requiere en este tipo de actividades, comenzamos con una definición de la policía como una de las instituciones principales del aparato represor del Estado en el marco de una sociedad de clases. Una sociedad de clases puede ser entendida como una estructura socioproductiva en donde hay una división entre grupos propietarios de los medios de producción de riqueza y los grupos no propietarios de esos medios de producción, siendo que a partir de esta división, los primeros, los grupos propietarios, pueden explotar el trabajo ajeno de los segundos en función de su acumulación económica privada. En ese tipo de sociedades, debido a que genera contradicciones sociales entre los grupos propietarios y los grupos no propietarios que pueden desembocar en dinámicas de lucha social, se hace necesario que un ente de la sociedad monopolice y centralice ciertas funciones sociales para garantizar la reproducción de la sociedad de clases a través del tiempo. Y el Estado vendría a ser este ente social que en términos muy generales se encarga de garantizar la reproducción de la sociedad de clases a través del tiempo. Y el Estado lo hace a través del uso de los aparatos ideológicos del Estado y a través del uso de los aparatos represores del Estado. Y la policía sería una de las instituciones que hace parte del complejo de aparatos represores de los estados en el marco de sociedades de clase. Ahora bien, una policía que surge en el marco de una sociedad de clases también representa o expresa a nivel interno la división entre clases sociales que se da a nivel social. Entonces, en ese sentido, dentro de la policía se da una estructuración jerárquica que obedece a esa división entre clases sociales, siendo que las altas jerarquías de la policía suelen ser ocupadas por personas provenientes de las clases sociales dominantes y las bajas jerarquías de la policía provienen sobre todo de personas provenientes de los grupos explotados, dominados y oprimidos. Ahora bien, esta manera de estructurarse jerárquicamente la policía genera una contradicción en las bajas jerarquías de la policía que es de especial interés para esa investigación, y esa contradicción es la contradicción de lealtades, lo cual quiere decir que en escenarios de lucha social
en donde las bajas jerarquías reciben órdenes de reprimir a personas que provienen de su misma clase social, las bajas jerarquías de la policía pueden experimentar una contradicción entre ser leales a la institución policial y obedecer las órdenes de las altas jerarquías de la policía, o ser leales a los miembros de su propia clase y poner en entredicho a través de distintas formas, en distintos grados, la obediencia a las órdenes de las altas jerarquías del Estado. Y en ese marco, al Estado se le hace necesario, en tanto que garante de la reproducción de la sociedad de clases, generar mecanismos que garanticen la obediencia de las bajas jerarquías del Estado con respecto a las altas jerarquías del Estado. Y en ese sentido, la formación policial vendría a ser uno de esos mecanismos creados por el Estado y se entendería como un proceso pedagógico que moviliza contenidos progrupales, ideológicos y disposicionales en aras de controlar o atenuar los efectos nocivos de la contradicción de lealtades desde el punto de vista del orden social en las bajas jerarquías de la policía. Ahora, siguiendo la línea argumentativa que hemos venido construyendo, podríamos caracterizar la formación policial como una relación de poderes de violencia simbólica en el sentido que le dan Bourdieu y Passeron a este concepto. Para Bourdieu y Passeron, la violencia simbólica es una relación en que se imponen significaciones como legítimas, disimulando así las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Eso significa que en ese tipo de relaciones, una de las partes experimenta una imposición de significaciones que corresponden a la cultura de grupos sociales que no son los suyos, pero que se le presentan como si fueran representativas del conjunto de los grupos sociales de la estructura social. Y además también el hecho de que esas significaciones se presenten como legítimas implica que sean recibidas como las significaciones válidas para interpretar el mundo social en el que se vive. Y esto genera el efecto de que el mundo sociohistórico en el que se vive se naturaliza. Es decir, ya no se concibe como un sistema que tuvo un origen histórico y que como tal también puede tener o puede perecer históricamente y dar lugar a otros sistemas sociales. Y todo esto tiene como efecto que el hecho de que esas significaciones que corresponden a un grupo de la sociedad se presenten como legítimas es el resultado de las relaciones de fuerza entre las clases sociales o, en otras palabras, de la lucha de clases. Ahora bien, para Bourdieu y Passeron, la violencia simbólica se desenvuelve en distintos campos dentro del espacio social, pero para ellos un campo en donde se desenvuelve primordialmente es la educación. Y para explicar teóricamente cómo se desarrolla la violencia simbólica en la educación, ellos crean los conceptos de acción pedagógica, autoridad pedagógica, trabajo pedagógico y sistema de enseñanza. La acción pedagógica la definen como una relación de comunicación pedagógica en donde hay un agente emisor y un agente receptor en que se impone un arbitrario cultural dominante, siendo el arbitrario cultural dominante las significaciones que anteriormente estábamos caracterizando. Para que la acción pedagógica se desarrolle de manera efectiva, se requiere que el agente emisor de esa relación de comunicación pedagógica sea revestido de una legitimidad dada por la clase social dominante a los agentes de la acción pedagógica para que estos sean reconocidos como agentes naturales que transmiten contenidos igualmente naturales y universales. Eso significa que las personas encargadas de dar la educación, que pueden ser personas, profesores o instructores, dependiendo del tipo de institución que sean, esas personas requieren ser reconocidas como las personas que naturalmente realizarían esa tarea a nivel social. Y eso también les permitiría que los contenidos que transmiten los agentes emisores dentro de la relación de comunicación pedagógica sean reconocidos también como contenidos legítimos. Ahora bien, la acción pedagógica se desarrolla en el marco de un trabajo pedagógico, que es un trabajo de inculcación con una duración suficiente como para producir una formación duradera en las personas que reciben dicha formación. Es decir, para que en esas personas se desarrolle un hábitus. Y un hábitus vendría a ser una disposición a actuar, a sentir, a percibir y a apreciar de determinadas maneras
que se interiorizan como resultado de un proceso de entrenamiento o de educación que tiene una prolongación temporal suficiente como para que esos esquemas puedan ser interiorizados y para que puedan ser puestos en práctica sin que tenga que mediar la conciencia de las personas que ponen en práctica dichos esquemas de acción, de percepción, de apreciación y de sentido. Y todo eso tiene lugar en un sistema de enseñanza, que es el lugar en donde se ubican la acción y el trabajo pedagógicos y que pueden ser más o menos institucionalizados. Eso significa que los contenidos a inculcar, así como los métodos de inculcación dentro de ese sistema de enseñanza, tenderán a ser más o menos homogéneos entre sí, dependiendo del grado de institucionalización del sistema de enseñanza como tal. Ahora pasemos a caracterizar los contenidos que serían movilizados dentro de la formación policial, que son los contenidos progrupales, los ideológicos y los disposicionales. En primer lugar, los contenidos progrupales, para cuya conceptualización yo utilizo la teoría de los grupos sociales de Ignacio Martín Baró, que fue un psicólogo social salvadoreño, y en esa teoría, él identifica tres tipos de grupos en las sociedades contemporáneas, que son los grupos primarios, los grupos funcionales y los grupos estructurales. Y en ese caso, yo aplico el concepto de grupos funcionales para caracterizar a la policía, porque los grupos funcionales surgen a raíz de la división social del trabajo. Entonces, la policía o la función policial sería una de esas regiones dentro de la división social del trabajo. Y para Baró, existen cierto tipo de grupos funcionales como las instituciones militares y policiales que presentan algunos rasgos particulares. Algunos de esos rasgos son los siguientes. En primer lugar, un espíritu del cuerpo que consiste en que, como en ese tipo de instituciones como los ejércitos y la policía, se realiza un relativo aislamiento de los miembros de dicha institución con respecto al resto de la sociedad y también estableciendo relaciones conflictivas con el resto de la sociedad. Entre los miembros de esas instituciones se genera una predisposición a cerrar filas, por así decir, con sus compañeros de grupo frente a la sociedad, de tal manera que se refuerza un compromiso de los individuos con respecto al grupo como tal. Otro rasgo particular que identifica Baró en este tipo de grupos funcionales es la conversión de grupos de trabajo a grupos primarios, siendo los grupos de trabajo grupos que surgen a raíz de las distintas necesidades que tienen las instituciones o las empresas a nivel interno. Entonces, lo que sucedería en instituciones como los ejércitos o la policía es que debido al aislamiento relativo que tienen sus miembros con respecto al resto de la sociedad, estos miembros tienen una interacción cotidiana muy constante e intensa entre sí, de tal manera que los grupos de trabajo tienden a convertirse en grupos primarios, que son grupos en donde el criterio de unidad entre sus miembros ya no son criterios funcionales o profesionales, sino que son criterios afectivos sentimentales, lo cual significa que pasan de trabajar juntos y juntas a establecer relaciones de amistad e incluso también relaciones amorosas. Y otro rasgo particular de este tipo de instituciones son los ritos de iniciación, que permitirían a las instituciones recibir a los nuevos miembros dándoles una visión positiva de la institución, así como también involucrándoles en acciones que recibirían sanciones sociales y que para que esas acciones no se den a conocer a nivel público o para que si se dan a conocer la persona como tal pueda ser protegida, tiene que cerrar filas con los compañeros de grupo para poder encontrar un respaldo grupal frente a la sanción social que recibiría. Ahora pasemos a los contenidos ideológicos, para cuya conceptualización yo utilizo la teoría de la ideología de Antonio Gramsci. En esa teoría se pueden identificar al menos dos niveles de análisis de la ideología. En primer lugar, el sentido común y en segundo lugar, la concepción del mundo. En ese proyecto de investigación yo me concentro en el nivel de análisis de la concepción del mundo, que puede ser definida como una cosmovisión del mundo sociohistórico que no necesariamente se presenta de manera completa y sistemática en la mente de las personas que se identifican con una ideología, sino que sobre todo se manifiestan en la práctica de esas personas y grupos sociales en los distintos ámbitos de acción social. Ahora bien, para Gramsci,
las sociedades de clase capitalistas se reproducen principalmente a través de dos modos, que es la dominación o la hegemonía. La dominación sería el uso de los aparatos represivos del Estado para imponer a partir de la fuerza la voluntad de los grupos gobernantes por sobre los grupos gobernados. Y la hegemonía sería el uso de los aparatos ideológicos del Estado, así como también el uso de otros mecanismos que permitirían establecer relaciones de dirección político-moral entre los grupos gobernantes y los grupos gobernados, de tal manera que los grupos gobernados se identifican con la ideología de la clase social dominante y de esa manera aceptan obedecer voluntariamente la voluntad de la clase social dominante por convencimiento propio. Y esta identificación con la ideología de la clase dominante supone una conciencia por parte de los grupos gobernados de que se están identificando con la ideología de la clase social dominante y además también de que aceptan obedecer la voluntad de la clase social dominante. Y por último tenemos los contenidos disposicionales, para cuya conceptualización yo utilizo la teoría del hábitus de Pierre Bourdieu, que como estábamos definiendo antes, son disposiciones, es decir, esquemas de percepción, de pensamiento, de acción y de apreciación correspondientes a posiciones estructurales dentro de campos sociales específicos en el espectro del espacio social. Para ejemplificar esa teoría, podríamos poner el caso de una persona que ingresa a la policía y que después de mucho tiempo de ejercer el rol policial en la sociedad, llega a interiorizar una serie de esquemas de percepción, de pensamiento, acción y apreciación que le permiten a esa persona realizar el rol policial, el cual ya tiene bastante tiempo de realizar. Y el hábito supone que cuando esa persona interioriza esos esquemas de percepción, de pensamiento, de acción y de apreciación, cuando los interioriza y los pone en práctica, no necesariamente tiene que haber una conciencia de que esos esquemas se están poniendo en práctica. Y esa sería una diferencia con respecto a la ideología, porque sí supondría una conciencia de que hay una identificación con la ideología y de que están obedeciendo a la voluntad de la clase social dominante. Ahora bien, ¿cómo son recibidos estos contenidos por la baja jerarquía de la policía? Para responder a esta pregunta de una manera más o menos esquemática, se podría dividir los distintos modos de recepción en el escenario de que la formación policial sea exitosa o en el escenario de que la formación policial no sea exitosa. Entonces, si la formación policial es exitosa, se da una obediencia por parte de la baja jerarquía de la policía a las altas jerarquías de la policía por identificación con las identidades y los intereses grupales. Y esto correspondería a los contenidos progrupales que antes definimos. Luego también se daría una obediencia voluntaria por convencimiento y esto correspondería a los contenidos ideológicos y también se da una obediencia no consciente por hábitos, correspondiente a los contenidos disposicionales. Si la formación policial no es exitosa, entonces en las bajas jerarquías de la policía no se da una identificación o solamente se identifican parcialmente con las identidades y los intereses grupales. También se da un distanciamiento y o cuestionamiento consciente a la concepción del mundo de la clase social dominante, es decir, a la ideología de la clase social dominante. Y por último, se da un distanciamiento y o cuestionamiento consciente a las disposiciones de hábitos. Entonces, para concluir esa presentación, se puede hacer una síntesis de la construcción teórico-conceptual del objeto de estudio que hemos venido exponiendo de la siguiente manera. Los contenidos grupales, ideológicos y disposicionales de la formación policial surgirían como contrapeso a la contradicción de lealtades en las bajas jerarquías de la policía para garantizar obediencia de estas a las altas jerarquías de la policía. Si la formación policial es exitosa, se garantiza esa obediencia y se contribuye de manera significativa a la reproducción de la sociedad de clases, porque en ese tipo de sociedades la función que cumple la policía es fundamental para garantizar esa reproducción, sobre todo en coyunturas de intensa lucha social. Y por último, si la educación policial no es exitosa, se pone en entredicho esa obediencia, así como también la reproducción de la misma sociedad de clases. Y esa sería la presentación que tengo para hoy.
Estoy a la espera de los comentarios y de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a Joel por su interesante presentación. Creo que sin duda se conectan las dos presentaciones que acabamos de tener, porque pues sin duda hay mucho contenido de discurso de seguridad democrática en esa educación policial, seguramente. Y creo que es interesante encontrar esos puentes. Además, antes de pasar a los comentarios, creo que es muy importante la presentación de Joel, pues nos permite agarrar un tema que usualmente es de mucho sentido común y tenemos muchas nociones de sentido común hacia el tema de la policía, ¿verdad? Que es un bloque sin contradicciones, que todos apoyan al Estado, etcétera. Y es muy interesante verlo visto desde una perspectiva sociológica en donde más bien buscamos esos bemoles y esas diferencias al discurso de sentido común, y entonces aporta mucho tanto a la disciplina como al tema que estamos tratando hoy. Entonces, sin más, quisiera presentar también a nuestro amigo y colega de Colombia, Andrés Palencia, que viene a comentar un poco las presentaciones de nuestros compañeros y a comentar y a dialogar un poco con ustedes. También a las personas que nos están viendo les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el Facebook y por el YouTube de todas las plataformas donde nos están viendo. Y le doy campo a Andrés. Perfecto, David. Muchísimas gracias por la invitación. A todos, muy interesantes las presentaciones y de manera general muy rigurosas y muy rigurosas los marcos conceptuales y metodológicos que han implementado cada una de ellas. Muy interesante participar en estos espacios que de una u otra manera como que nos identifica esos elementos transversales en América Latina que compartimos, esos desafíos en torno a la seguridad, a la justicia y al desarrollo humano, pues de las comunidades, que creo que al final ese es el foco y el centro de gran parte de nuestro trabajo. Entonces, muy interesante participar en estos espacios. Muchas gracias. Y también resalto eh, la importancia desde el enfoque latinoamericano en la aplicación y en la manera de abordar estas dinámicas que no son fáciles y que de manera escueta como que tratamos de abordar, y pues estos ejercicios nos permiten generar mayor conocimiento de estas problemáticas complejas. Entonces, sin más, pues iniciaría con la presentación de Juliana. Me parece un ejercicio bastante interesante. Digamos, ahí yo resalto, digamos, más allá de complementar, digamos, elementos tal vez metodológicos o conceptuales, digamos, como que mis intervenciones se centran en elementos que tal vez podrían enriquecer ese enfoque analítico de los procesos, que creo que podría funcionar, y tal vez desde mi rol y desde mi corta experiencia en asuntos de seguridad podría funcionar y ser enriquecedor tanto para Juliana como para Joel. Entonces, frente a la investigación de Juliana, yo resalto por lo menos pues tres elementos quisiera resaltar. El primero es un desgaste propio de una política de drogas. Digamos, de una u otra manera, lastimosamente, las políticas de seguridad en América Latina, de manera particular en Colombia, están muy sujetas a la política pues contra las drogas. Esta pues prioriza elementos asociados pues a vulneración de derechos humanos, a un excesivo control de la fuerza pública, tal vez una militarización, no tal vez, sino una militarización de la fuerza pública. Un ejemplo claro pues es la policía propiamente colombiana. Entonces creo que es ese desgaste de una política criminal, de una política de drogas, y ese desgaste se está viendo ya en el debate. Digamos, hace poco el gobierno Biden dio algunas directrices asociadas a la política de drogas frente a Colombia, y digamos, esta prioriza un poco más los enfoques de salud pública frente a elementos de seguridad. Entonces, digamos como que ese cambio de paradigma de abordar estas problemáticas creo que es importante, digamos, tenerlo en cuenta en elementos de seguridad y los retos y esas ventanas de oportunidad que pueden estar ahí rondando
como un elemento analítico. El segundo son los retos asociados a tal vez a continuar con discursos o debates populistas o de mano dura, que pues de una u otra manera como que van en contra o propiamente otra vez hablamos de los derechos humanos y de esas vulneraciones lastimosamente de los derechos humanos desde asuntos de seguridad. Entonces creo que es importante hablar acá de esos retos asociados a cómo romper y cómo generar evidencia. Digamos como que estos dos ejercicios nos generan insumos importantes para hablar de políticas públicas que estén más sujetos y más acordes a los contextos y a las diferentes realidades en los territorios. Entonces creo que ese es un asunto importante. El tercero es también, pues, es el agotamiento propio de la seguridad de la política de seguridad democrática. Digamos, acá en Colombia hay un espacio bien interesante, o bueno, un debate que se está abriendo de cara al proceso electoral y es entender la política de seguridad no tanto, digamos, enmarcada a esa noción de Álvaro Uribe, sino a lo que entendemos por seguridad en el marco de la democracia. Y digamos como que ese es un debate que todavía no se ha dado y creo que es una ventana de oportunidad también al momento de hablar de estos asuntos de seguridad. Y es lo que entendemos, digamos, ahorita hay muchísimos retos de seguridad ciudadana luego de los encierros de COVID, digamos, de una u otra manera, los impactos en los índices de seguridad, pues ha sido relevante. Y es empezar a hablar de sí, ¿qué entendemos por la seguridad para la protección de la democracia? Cómo fortalecemos los procesos de liderazgos que se dan en los territorios. Digamos, pues Colombia es un país ampliamente pues diverso, con complejidades territoriales distintas de un lado a otro. En una hora ya las realidades y los contextos son completamente distintos en un carro. Entonces, digamos, como que entender esas complejidades para fortalecer la democracia, creo que también es una ventana interesante que se podría abordar desde lo que planteas, Juliana. Y finalmente, en entender que, digamos, la guerra, las dinámicas de la guerra y de la violencia, digamos, van más allá de los aparatos armados o de los grupos armados que compiten entre sí. Entonces, digamos, acá me gustaría compartirte algunos ejercicios eh, que se han llevado a cabo desde, digamos, una evaluación, llamémoslo así, aunque propiamente no es el concepto más técnico, eh, de la política de seguridad democrática. Entonces aquí me gustaría pues proponer a autores, David seguramente los conoce bien, y es David Aponte y Jorge Restrepo en asuntos asociados a esos impactos de la política de seguridad, digamos como a esos desafíos que existió y también a ese agotamiento propio de la visión del fortalecimiento estatal como un elemento único en la seguridad. Entonces creo que es un elemento importante. Ellos dos tienen un libro bastante pertinente para tu trabajo, creo que puede funcionar. Y debates también muy interesantes de cara a esas nuevas realidades y a esos procesos de entender que digamos, la transformación de la violencia, pues pasa. Digamos, ahorita nosotros, pues venimos de un acuerdo de paz en donde, pues esperamos tal vez otras condiciones de seguridad y otros réditos de seguridad, pero digamos, como que esas ventanas de oportunidad que no aprovechamos en su momento, pues ahorita, pues son distintas y es una realidad completamente distinta y ese desgaste de ese debate creo que se toca muy bien en el texto de Jorge y de David Aponte. Entonces, pues nada, digamos como para terminar, resalto la rigurosidad del marco conceptual y metodológico aplicado al trabajo de Juliana.
Y pues espero que, digamos, estos elementos, estos 3, 4 elementos que te haya dado, digamos, como que puedan funcionar para nutrir ese debate, esa evidencia y fortalecer, pues la calidad que tenemos. Creo que David eh, se le cayó el internet, entonces, No, yo sigo aquí, fue a Joel. No sé si, a Joel, ok. para darle chance, no sé si Juliana tenés algo como que tal vez quieras como responderle o algo, mientras le damos chance, o si no, seguimos con Joel y que después lo vea por YouTube. Ahí No, está. no, no podemos darle chance. Ah, ya llegó Joel. Sí, ya llegó, Ok, está bien. listo. Listo, perfecto. Y frente al proceso de investigación que está realizando Joel, pues ahí reitero la rigurosidad propia del marco conceptual y el marco metodológico que se está aplicando. También me parece y resalto lo novedoso de este ejercicio. Creo que a nivel Latinoamérica no había conocido un ejercicio similar asociado, digamos, a esos desafíos en la formación de policía que, digamos, se comparten en este momento en la región. O sea, digamos, en Colombia estamos hablando de un proceso de transformación de policía, Chile está hablando de un proceso de reforma, entonces creo que es muy pertinente y es muy útil. Y resalto eso, digamos, como que yo no había visto un ejercicio que se diera desde adentro, desde la fuerza pública, y eso pues permite pues ver muchas cosas que uno no tiene en su radar o que propiamente como que se pierden en el discurso, que muchas veces vemos como, no sé, la fuerza pública son integrantes que muchas veces no tienen una opinión o una voz, pero pues no, digamos como que de una otra manera como que se le da alma a esos uniformes que pues son personas y pues bueno, creo que eso es muy útil. Aquí, digamos, como que quisiera notar, digamos, acá en Colombia, en este proceso de debate de reforma de policía, pues es muy común encontrar, digamos, como que obstáculos al interior o en la fuerza pública, en la policía, digamos, como que obstáculos asociados a esa reforma, incluso a la palabra que se usa para estos procesos. Digamos, como que muchas veces es muy criticado el uso de la palabra reforma al interior de la fuerza pública y prefieren tal vez utilizar transformación, modificaciones y también que es un proceso que de una u otra manera aborda otras líneas temáticas. Entonces también va de la mano de la profesionalización, de la gobernanza, de la seguridad, tal vez de eso mismo de lo que hablábamos con Juliana y es que entendemos por seguridad para la democracia, digamos como de una u otra forma, si la policía tiende a hacer reprimir sectores sociales y pues invisibilizar estos procesos o cómo hacemos para que estas acciones de manifestaciones legítimas de la sociedad civil se puedan evidenciar y puedan tomar un cauce un poco más visible y no se deje de lado. Entonces creo que también ese debate de qué entendemos por seguridad para la democracia vale y es transversal para lo que estamos hablando y para la mesa y creo que para las discusiones de seguridad y de justicia. Creo que ese es un elemento que tal vez muchas veces como que está muy llenos de telarañas y de muchos señalamientos políticos, pero creo que es el punto de empezar a decir qué podemos hacer, qué se puede aportar y qué se puede aportar desde la evidencia. Entonces me parece muy interesante el marco conceptual que presentaba Joel al final, digamos como que esa continuidad de la sociedad de clases propiamente desde la policía y desde la formación del policía creo que es clave y pues muy interesante de identificar. Y aquí reitero, creo que es un ejercicio que yo nunca de manera personal, por lo menos en América Latina, no había identificado y creo que es un ejercicio
bastante pues prometedor en todo este cuento y pues en el contexto de reformas de policía que está pasando por América Latina y pues también desde Estados Unidos y pues Francia hace poco también. Entonces creo que es muy relevante. Entonces yo creo que me quedo con estos puntos que les comparto. Espero pues que sean muy, pues que les funcione, como que ayude a enriquecer esos enfoques analíticos de los procesos de investigación que llevan a cabo, pero también pues felicitarlos por esa rigurosidad y pues seguro el acompañamiento propio de la maestría y de la universidad. Pues se nota y pues qué interesante ver estos ejercicios desde América Latina, que eso es lo que creo que también se resalta y se valora de estos espacios. Bueno, muchas gracias, Andrés. De verdad, pienso que para los dos, para las dos personas que han expuesto hoy, ha sido un diálogo muy interesante. Creo que aporta cosas muy importantes a ambas investigaciones. Antes de darle chance a algunos, si quiere decir algo, quería decir un comentario que nos dejaron en una de las redes sociales. Marta Soleil Ortiz, colombiana también, al parecer, tenemos varias gente de Colombia aquí. Desde Colombia, acompañando la intervención de la socióloga Juliana Gil Ortiz, Colombia ha vivido violencia generada por el discurso del enemigo interno desde la famosa seguridad democrática, que ha dado como resultados ríos de sangre, desplazamiento forzado, despojos de tierras y ejecuciones extrajudiciales. Necesitamos que los ojos del mundo se vuelquen hacia Colombia. Pues también es importante, en Colombia y en todo el mundo están pasando, y en América Latina están pasando cosas muy importantes, y pienso que esta mesa, para eso es, para discutir, dialogar y encontrar puentes entre las investigaciones y entre los países que estamos investigando a veces temas muy similares, pero si no nos hablamos entre sí, eh, tal vez a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Destacar que Andrés forma parte de una ONG que se llama el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, cuyo director es Jorge Restrepo, el que mencionó ahora. Y es un centro de investigaciones muy importante a nivel latinoamericano, que tiene metodologías de medición de la violencia y otros seguimientos de temas relacionados al conflicto, muy interesantes, que creo que pueden aportar mucho a las personas que están tanto viéndonos como a las personas que están haciendo la maestría e investigando estos temas. Y sin más, no sé si alguno de los dos quisiera hablar o compartir algo. Sí, le damos la palabra un momentito antes de cerrar. Bueno, tal vez puedo empezar agradeciendo a Andrés por los comentarios y los aportes que enriquecen la discusión y bueno, como referirme a algunas de las cuestiones que suma a este espacio y que son pertinentes porque no solo, digamos, se relacionan en específico con la política, sino en general con lo que ha significado la seguridad en América Latina y que en muchas ocasiones tiene como, digamos, prospecto, como ejemplo, los recursos militares de Colombia, los recursos militares de Chile, ¿verdad? De Brasil, y eso tiene grandes impactos sobre cómo se piensa la seguridad en toda la región, ¿verdad? Entonces, en lo primero sobre el tema del desgaste de la política de drogas, creo que es interesante pensar que en uno de los antecedentes que planteó la investigación, bueno, digamos, Reagan hace pública la guerra contra las drogas en 1982 en Estados Unidos. Ya casi 40 años de la publicidad de la guerra contra las drogas y nada ha cambiado y todo ha empeorado, ¿verdad? Y la pregunta ahí o más bien en lo que resulta es pensar que la política de drogas que se ha ejecutado en los países y que se profundizó, por ejemplo, en Colombia en el marco del Plan Colombia, que también se profundiza por la política de seguridad democrática, pues dice más de la hegemonía política de Estados Unidos en la región que de la política de drogas como tal. Y ese desgaste de esa política también está marcado por cuestiones
que incluso pues contravienen como los marcos no solo legales y de autonomía de los estados, sino también, digamos, la salud, los derechos humanos de muchas personas, el desgaste de la política del glifosato, que se ha comprobado que no es beneficiosa para la población, pero por ejemplo tenemos que en la política de seguridad democrática se privilegió el glifosato y la erradicación y no sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, ahí yo, ¿qué quiero señalar con esto? Que esas políticas que han sido instauradas por Estados Unidos, violando la autodeterminación de los estados en la región, pues dan cuenta del poder que tiene, que mantiene y que sostiene Estados Unidos en las políticas de seguridad, en la guerra contra las drogas y en la guerra contra el terrorismo, que pues están entrelazados. En este caso particular, la seguridad de la región pues pasa por el tema de las drogas, pasa por el tema del narcotráfico y todos los delitos conexos que tienen que ver incluso con trata de personas, con migraciones forzadas, ¿verdad? Con un montón de tráfico de armas. Y es muy interesante, por eso yo planteo ver la política no solo como la política en Colombia, sino como Colombia funciona como un embajador de Estados Unidos en la región, en el marco de esta política de seguridad democrática, y que si bien a lo largo de la historia Colombia ha funcionado, digamos, como una de las principales, digamos, de los principales aliados de Estados Unidos en la región, pues acá hay un posicionamiento mucho más fuerte en términos de cuántos recursos se disponen, cómo se asume la logística militar, hasta dónde casi que se llega hasta los tuétanos del sistema político, del sistema económico, de las relaciones que pasan por esta política desde Estados Unidos. Y eso es muy importante porque parece que después del evento de la Guerra Fría, después de todos estos grandes discursos, pues parece que cae un poco todo este análisis de cuál es la incidencia de Estados Unidos en la región, y yo creo que se mantiene y es muy pertinente seguir evaluando esa incidencia, sobre todo cuando hablamos de seguridad. Y lo segundo, pues tiene que ver con este tema de generar la evidencia en términos de lo que significa políticas diferentes a la mano dura y, por ejemplo, la tolerancia cero, ¿verdad? Que es un poco la lógica que ha existido en las políticas de seguridad. A mí me parece que una diferencia, algo que se marca un puente entre Centroamérica y Colombia, un poco en el marco de esta política, sí es el tema de la mano dura y la tolerancia cero en las políticas de seguridad, pero esta política particularmente hace algo que las otras no hacían a principio del siglo, y era entender cualquier gestión, cualquier cosa, cualquier evento que sucede en el marco de la seguridad como terrorismo. Y eso le impregna, digamos, el poder de la política de un significado completamente diferente. Gestionar la política ya no desde mano dura y tolerancia cero, sino además con el estigma y con la concepción de terrorismo, digamos, le da un plus al análisis. Entonces, a mí me parece que el llamado es muy interesante a pensar, a generar evidencia para pensar cómo o desde dónde se posicionan en las políticas de seguridad. Y lo último es que entendemos por seguridad en el marco de la democracia, y creo que esto es una pregunta muy interesante porque si ustedes notan, la política de defensa y seguridad democrática tiene esa trampa, ¿verdad? Seguridad democrática. Y es que se asume que la seguridad que se ejerce en este mandato es una seguridad democrática que se da por vías legales, por vías para sostener el Estado democrático, y lo cierto es que se erosiona todo el espacio institucional, se erosiona el orden constitucional, que es muy reciente, ¿verdad? Desde 1991. Y entonces, yo diría que es también pensar qué seguridad y qué tipo de democracias estamos viviendo en América Latina. Y entonces esa es una pregunta que me resuena mucho y que creo que está por allí también presente, para pensarla y complejizarla en el marco de la discusión que aporta Andrés. Así que muchas gracias, Andrés, por estos aportes.
Dale, Joel, sí. Claro, muchas gracias, David, y también Andrés, por los amables comentarios y los aportes, así como también por los comentarios pertinentes de David. Yo voy a hacer referencia a algunos aspectos que mencionaba Andrés, como por ejemplo la aparente ausencia de este tipo de estudios sobre la formación policial en América Latina, así como también el tema de los obstáculos a las reformas dentro de la policía dentro de nuestros países latinoamericanos. Y con respecto a lo primero, es decir, la aparente ausencia de ese tipo de estudios en América Latina, yo personalmente cuando inicié la investigación de ese tema tenía la misma impresión de que no habían estudios de la formación policial desde una perspectiva crítica en América Latina. Y conforme fui avanzando en la revisión de los antecedentes investigativos de mi objeto de estudio, me di dando cuenta de que no necesariamente ha sido así. Y lo que ha sucedido es que los estudios de la formación policial desde una perspectiva crítica en América Latina se han realizado sobre todo en Argentina. Y hay también estudios en México y también en Chile, pero en comparación a la producción académica que proviene de Argentina es muchísimo menor. Y podríamos decir que Argentina es el país que lleva que va adelante en este tipo de estudios. Y de hecho, también una sorpresa que yo me llevé revisando la literatura argentina sobre la formación policial es que también emplean la teoría del hábitus de Bourdieu, así como también otras teorías de Bourdieu para entender los efectos que tiene la formación policial por sobre las personas que reciben dicha formación. Porque uno de los aspectos que suele ser destacado en esos estudios es que las personas dentro de la policía, que son agentes de policía, sargentos, superintendentes, etcétera, etcétera, esas personas llegan a aprender una serie de conocimientos, como por ejemplo, cómo formar o cómo realizar formaciones militares en escenarios de agresión a protestas sociales. Ese tipo de conocimientos llegan a interiorizarlos de tal manera que en cierto momento ya ni siquiera son conscientes de que están poniendo en práctica los conocimientos que han aprendido. Y esto es algo que no solamente se ha destacado en la literatura como tal, sino que incluso es algo que destacan personas que han pasado por ese tipo de formación policial. Yo, por ejemplo, para la preparación de este diseño de investigación, entrevisté a una persona que ya no es policía y que fue antidisturbios en Costa Rica, y él me decía que eso es lo que sucede efectivamente. Cuando los policías y las policías antidisturbios están en el escenario de represión a protestas sociales, no son realmente conscientes de lo que están haciendo, sino que hay todo un condicionamiento para que las personas, policías, antidisturbios, cuando reciben las órdenes de sus superiores jerárquicos, apliquen esas órdenes sin que necesariamente tengan que mediar la conciencia para que puedan aplicar esas órdenes. Entonces, esta fue una de las sorpresas que yo me llevé revisando la literatura sobre la formación policial en América Latina. Y lo que sí podría destacar con respecto a mi investigación es que, a diferencia de la literatura existente, lo que yo trato de hacer es analizar la formación policial desde un punto de vista marxista, entonces destacando que se trata de una formación policial en una sociedad de clases. Parece que llegó mi gata. Entonces, eso es lo que falta en los demás estudios acerca de la formación policial, porque en esos estudios no se tiene claridad de que dentro de la policía hay jerarquías, y además también que las bajas jerarquías de la policía suelen estar ocupadas por personas que provienen de los sectores populares. Y a mí me parece que el hecho de que no se ha estudiado la formación policial desde la perspectiva marxista y de una sociedad de clases no permite ver que la policía no es una institución homogénea y que siempre va a garantizar una cohesión entre sus miembros, sino que es una institución que está asignada por divisiones políticas muy fuertes dentro de la policía que pueden desembocar en dinámicas en donde las bajas jerarquías de la policía pueden rebelarse ante las altas jerarquías de la policía.
Y en ese sentido, tal vez puedo destacar también cómo es que surge en mi persona la inquietud por ese tema de investigación, y es por una preocupación política al observar sobre todo los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la huelga contra la reforma fiscal en el 2018, en donde en muchas ocasiones los manifestantes interpelaban a los policías diciéndoles, es que ustedes son del pueblo, y si ustedes son del pueblo, entonces, ¿por qué no se rebelan ante sus jefes y se unen al pueblo? Porque incluso por lo que nosotros estamos luchando, les va a beneficiar objetivamente. Pero ante esas interpelaciones, la actitud de las personas policías era una total inmutabilidad. Incluso tenemos el caso, como sucedió en Punta Arenas, en Barrancas, si no me equivoco, al frente de Recope, que estaba un grupo de antidisturbios muriéndose de la sed y del hambre, porque la policía no les brindaba ni alimentación, ni tampoco bebida, y los manifestantes leyeron todos los policías para que no tuvieran algún tipo de colapso en ese lugar. Y horas después de que los manifestantes se encargaron de la salud de policías, esos mismos policías aplicaron la represión contra los manifestantes. Entonces, al observar todos estos escenarios de enfrentamiento entre policías y manifestantes, a mí me surge la pregunta de por qué es que se da esta inmutabilidad en las personas policías. Y como decía en la presentación, para estudiar esto se requeriría el estudio de muchos factores, pero yo por cuestiones de viabilidad lo rebusco al estudio de la formación policial. Luego, con respecto a los obstáculos a las reformas dentro de la policía, eso es muy interesante porque también existe literatura al respecto, sobre todo en Argentina, en donde se destaca que cuando se plantean reformas a la policía, que suelen ser reformas planteadas desde sectores políticos o incluso también sectores académicos, no necesariamente desde los mismos sectores policiales, cuando se plantean ese tipo de reformas desde los sectores policiales hay un rechazo, porque lo que plantean esas reformas es sustituir el método de enseñanza en las escuelas policiales, que es un método de instrucción en donde lo que es valorado es la experiencia directa que tienen las personas instructoras y que transmiten a las personas que están pasando por la formación policial. Y eso se intenta cambiar por un esquema más académico, en donde habrían personas formadas académicamente en cada uno de los temas que se harían en la Escuela Nacional de Policía, y en donde también habría un ambiente más académico entre las personas que reciben la formación y las personas formadoras. Entonces, ha habido una disputa entre la reforma academicista, por así decir, y la resistencia a mantenerse con estos métodos de instrucción que valoran más la experiencia. El audio. Creo que el gato te muteó el audio. El gato le comió la lengua. Me comió, sí, me cortó el audio y la lengua. No puedo cerrar la puerta porque se me va el internet. Entonces, lo que estaba diciendo es que se ha registrado, al menos en el caso de Argentina, que hay una disputa entre las reformas academicistas y la resistencia por mantener los métodos de instrucción tradicionales dentro de las academias policiales. Y por el momento, esos serían los comentarios que tendría para hacer. Muchas gracias. No sé si Andrés quisiera decir algo más o... No, perfecto. Muchas gracias. Bueno, sin más, quisiera agradecer a la Maestría Centroamericana en Sociología, a la Universidad de Costa Rica y principalmente a las personas que nos acompañaron, ¿verdad? Tanto en redes sociales, en YouTube, y agradecerles a ustedes por darnos este espacio. Hoy muy interesantes las presentaciones y los temas de investigación. Creo que la maestría, que ya tiene bastantes años, ¿verdad?, de estar produciendo investigaciones, ya presenta un ámbito de temas y de investigaciones bastante variado, bastante pertinente para la investigación latinoamericana en general, ya no solo centroamericana, a pesar de que así es el nombre, sino en general latinoamericana, gracias a gente como Juliana que
decide expandir un poco el tema de investigación y lanzarse a Colombia, o otras personas que también estaban haciendo investigaciones sobre El Salvador, República Dominicana, etcétera. Quisiera recordarles que aún quedan muchas presentaciones. Hay varias presentaciones sobre movimientos sociales, sobre religión y muchos otros temas. Entonces los invito a formar parte de las jornadas y a seguir formando parte de este espacio para dialogar y pensar nuestra región. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes y a la gatilla también por figurar ahí. Y nos vemos dentro de mañana mismo en otra presentación. Y muchas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias, David. Hasta luego. Buenas noches. Ah, que estén bien.